Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la misión de la iglesia, las misiones. La iglesia enviada por Dios a las gentes para ser el sacramento universal de salvación, obedeciendo el mandato de su fundador. Por exigencias íntimas de su misma catolicidad, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres, porque los apóstoles mismos en quienes está fundada la Iglesia, siguiendo las huellas de Cristo, predicaron la palabra de la verdad y engendraron las iglesias locales, las diócesis. Obligación de sus sucesores es dar perpetuidad a esta obra para la palabra o para que la palabra de Dios sea difundida y glorificada y se anuncie y establezca el reino de Dios en toda la tierra. Mas en el presente orden de las cosas, del que surge una nueva condición de la humanidad, la Iglesia, sal de la tierra y luz del mundo, se siente llamada con más urgencia a salvar y renovar a toda criatura para que todo se instaure en Cristo y todos los hombres constituyan en Él una única familia y un solo pueblo de Dios. La iglesia peregrinante es misionera por naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre. Pero este designio dimana del amor fontal o de la caridad de Dios Padre, que siendo principio sin principio engendra al Hijo y a través del Hijo procede del Espíritu Santo. Por su excesiva y misericordiosa benignidad, creándonos libremente y llamándonos además sin intereses alguno a participar con Él en la vida y en la gloria, difundió con libertad la bondad divina y no cesa de difundirla, de forma que el que es creador del universo se haga por fin todo en todas las cosas, procurando a un tiempo su gloria y nuestra felicidad, pero plugó a Dios llamar a los hombres a la participación de su vida, no solo en particular, excluido cualquier género de conexión mutua, sino constituirlos en pueblo, en el que sus hijos que estaban dispersos se congreguen en unidad. Este designio universal de Dios en pro de la salvación del género humano no se realiza solamente de un modo secreto en la mente de los hombres o por los esfuerzos incluso de tipo religioso con los que los hombres buscan de muchas maneras a Dios para ver si a tientas le pueden encontrar, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque estos esfuerzos necesitan ser iluminados y sanados, aunque por benigna determinación del Dios providente, pueden tenerse alguna vez como pedagogía hacia el Dios verdadero o como preparación evangélica. Dios, para establecer la paz o comunión con Él y armonizar la sociedad fraterna entre los hombres pecadores, decretó entrar en la historia de la humanidad de un modo nuevo y definitivo, enviando a su Hijo en nuestra carne para arrancar por su medio a los hombres del poder de las tinieblas y de Satanás, y en él reconciliar consigo al mundo. A él, por quien hizo el mundo, lo constituyó heredero de todo a fin de instaurarlo todo en él. Cristo fue enviado al mundo como Salvador, mediador entre Dios y los hombres, verdadero mediador entre Dios y los hombres. Por ser Dios, habita en él corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Según la naturaleza humana, nuevo Adán lleno de gracia y de verdad, es constituido cabeza de la humanidad renovada. Así, pues, el Hijo de Dios siguió los caminos de la encarnación verdadera para hacer a los hombres partícipes de la naturaleza humana. Se hizo pobre por nosotros, siendo rico, para que nosotros fuésemos ricos por su pobreza. Y para conseguir esto, Cristo envió Cristo al Espíritu Santo de parte del Padre para que realizara interiormente su obra salvífica e impulsara a la iglesia hacia su propia dilatación. Sin duda el Espíritu Santo obraba ya en el mundo antes de la glorificación de Cristo. Sin embargo,
descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés para permanecer con ellos eternamente. La iglesia se manifestó públicamente delante de la multitud. Empezó la difusión del evangelio entre las gentes por la predicación y por fin quedó prefigurada la unión de los pueblos en la catolicidad de la fe por la iglesia de la nueva alianza, que en todas las lenguas se expresa, las entiende y abraza en la caridad y supera de esta forma la dispersión de Babel. Fue en Pentecostés cuando empezaron los hechos de los apóstoles, como había sido concebido Cristo al venir al Espíritu Santo sobre la Virgen María, y Cristo había sido impulsado a la obra de su ministerio, bajando el mismo Espíritu Santo sobre él mientras oraba. Y por ello la iglesia es enviada por Cristo. El Señor ya desde el principio llamó así a los que él quiso y designó a 12 para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. De esta forma los apóstoles fueron los gérmenes del nuevo Israel y al mismo tiempo origen de la sagrada jerarquía. Y el Señor fundó la iglesia como sacramento de salvación y envió a los apóstoles a todo el mundo como él había sido enviado por el Padre, ordenándoles: vayan pues, que enseñen a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo les he mandado. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El creyente y el que creyera y fuera bautizado se salvará, mas el que no creyera se condenará. Por ello incumbe a la iglesia el deber de propagar la fe y la salvación de Cristo, tanto en virtud del mandato expreso que de los apóstoles heredó el orden de los obispos, como la cooperación de los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro, sumo pastor de la iglesia, como en virtud de la vida que Cristo infundió en sus miembros, de quien todo el cuerpo, coordinado y unido por los ligamentos en virtud del apoyo, según la actividad propia de cada miembro y obra del crecimiento del cuerpo en orden a su edificación en el amor. La misión, pues, de la iglesia se realiza mediante la actividad por la cual, obediente al mandato de Cristo y movida por la caridad del Espíritu Santo, se hace plena actualmente presente a todos los hombres y pueblos para conducirlos a la fe, la libertad y a la paz de Cristo por el ejemplo de la vida y de la predicación, por los sacramentos y demás medios de gracia, de forma que se les descubra el camino libre y seguro para la plena participación en el misterio de Cristo. Misión es un término que significa encargo. A quien se le confía una misión se le está haciendo un encargo, o sea, recibe instrucciones de parte de otro sobre una tarea a desarrollar. La misión supone entonces una encomienda, un depósito de confianza. Trasladando la definición, la iglesia es la depositaria de la misión de Jesús. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Él mismo la define con una sentencia: Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Jesús es consciente de que el Padre le ha encargado la misión de salvar al mundo. La iglesia, continuadora de la misión del Hijo, debe trabajar sin descanso para que la salvación llegue a todos, para que todos conozcan a Cristo, para que todos lo encuentren. Esa es su encomienda, su encargo. El autor de la carta a Timoteo estaba convencido de ello al hablar del Evangelio. Me ha sido confiado. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 11. La misión de la iglesia es expandir el mensaje de salvación que le ha confiado el Señor. La misión de la iglesia es evangelizar. Ahora sí podemos hablar de particularidad, de novedad. La iglesia no es una institución más con una misión más. La iglesia es portadora del evangelio y propagadora del mismo, encargada de ser sacramento universal de salvación, de llegar a todas las gentes, depositaria de la buena noticia, más buena de todas. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El documento de Aparecida entre los números 29 y 32 nos desarrolla los matices de esta misión evangelizadora y a partir de la realidad de los pueblos de América Latina. Y ahí nos propone 3 aspectos que debemos considerar. El primero,
anunciamos el amor de Dios. Las fuerzas que nos ha, o la fuerza que nos ha transformado y convertido en discípulos misioneros es el amor de Dios. Más aún, la fuerza que nos ha creado, que nos ha dado vida y que nos mantiene en ella es el amor de Dios. La misión, pues, no escapa a esa realidad, sino que la anuncia plenamente y de manera frontal. La misión es la comunicación del amor de Dios, es la revelación de un Padre amoroso, de un Hijo que muere y resucita por amor, del Espíritu Santo que moviliza los corazones. La evangelización, a la hora de anunciar con palabras, no puede dejar de hablar del amor divino, del Dios cercano que no representa una amenaza para el hombre, sino un seno de acogida, de aceptación. Y la evangelización a la hora de las obras no puede realizarlas por asistencialismo o filantropía vacía en sentido puramente ético, sino por la inquietud del amor de Dios que ha determinado nuestro amor al prójimo, por lo cual es palabra y acto. No basta hablar del amor, sino hay que comunicarlo con las obras, con la actitud. Y segundo punto, a la manera de Jesucristo, el modelo del discipulado misionero es el maestro y la misión se debe hacer según ese modelo. Aprendemos de él y caminamos su seguimiento con la meta de volvernos cada día más parecidos a sus palabras, más semejantes a sus acciones, más cercanos a su querer. La misión de Jesús se desarrolló desde el servicio y la humildad, desde abajo, desde la pobreza, desde el abajamiento del Dios eterno que se hace temporal en el seno purísimo de la Santísima Virgen María. La actitud de Jesús es la de aquel que tiene su confianza en el Padre y no se aferra a lo mundano. La misión de la Iglesia está llamada a realizarse siguiendo este modelo de servicio. La misión es un servicio de amor que no está sustentada por el dinero de las obras materiales, sino por aquellos valores que el mundo desprecia ciegamente, como la Eucaristía, la palabra o el mensaje del reino. Finalmente, y un tercer punto, con la alegría del encuentro, entendemos la cristología de Aparecida como una cristología del encuentro. Somos llamados al encuentro con una persona capaz de cambiarnos rotundamente, de amarnos totalmente y de liberarnos plenamente. Somos enviados a comunicar ese encuentro a los otros como un don, un regalo de Dios que quiere cambiar a todos rotundamente, amarnos a todos totalmente y liberarnos a todos plenamente. Eso es suficiente motivo de alegría y no podemos renegar a esa felicidad de la buena noticia. Dios nos ama y no hay tribulación, dificultad u obstáculo que se oponga a ello. Cristo ha vencido a la muerte y al mal, los cuales están derrotados y ya no tienen la última palabra. El mensaje cristiano es el mensaje de la alegría completa. La misión debe realizarse con la alegría del Evangelio, como sintetiza Aparecida. Los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad y no profetas de desventuras. Documento de Aparecida en el número 29. Pero, ¿qué son las misiones? La misión de la Iglesia es llevar el Evangelio a todo el mundo. Llamamos las misiones a los territorios donde esa misión está comenzando, y por eso es necesaria la ayuda personal de los misioneros y la ayuda económica de la Iglesia Universal. Existen 1123 territorios de misión, se extienden por África y Asia y las islas de Oceanía y América. El 37% de la Iglesia Universal es territorio de misión, representan un tercio de la Iglesia Católica. Aproximadamente un 44% del trabajo social y educativo de la Iglesia se desarrolla en los territorios de misión. El 45.70% de la humanidad vive en los territorios de misión. 1 de cada 3 bautizados en el mundo se celebra en los territorios de misión. Un sacerdote en las misiones atiende a más del doble de habitantes que un sacerdote de la Iglesia Universal. Por lo tanto, estamos llamados a ayudar, a poner lo que nos toca como bautizados. Finalmente, quisiera concluir esta reflexión sobre la misión y las misiones, 3 puntos clave para entender por qué la Iglesia es misionera. ¿Qué son las misiones en la Iglesia y de dónde nacen? Es el primer punto. La misión en la Iglesia nace en Jesús.
pues Él es quien al encarnarse y empezar a predicar por los pueblos aledaños comienza a hacer misión, y en esa propagación de la palabra llama a los hombres, los apóstoles, para que con su vida también sean partícipes de esta labor misionera, y con ellos todos los discípulos que siguen y escuchan al Maestro, a quienes les invita a tomar su cruz, a seguirle. Jesucristo es el enviado del Padre, podríamos decir que es el misionero por excelencia, es la palabra de vida que nos es dada en abundancia para nuestra salvación. Por tanto, la misión es llevar con la vida los actos, las palabras, los gestos y los signos, la palabra de Dios a todos los lugares del mundo, y allí poner la semilla del reino de Dios, que es, en palabras del Papa Benedicto XVI, el mismo Jesucristo. Segundo punto conclusivo, ¿por qué la iglesia es misionera? Ya lo hemos dicho, la iglesia es misionera porque Cristo nos ha dicho, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Por ende, todos los bautizados estamos en un constante llamado a hacer misión, pues al tener un encuentro con el Señor, nuestro corazón se llena de alegría, y esta debe ser compartida por todo aquel que se nos cruce en el camino. Estamos llamados a no apropiarnos de ese gran amor que Cristo nos tiene, sino a llevarlo al mundo entero. Tercer punto conclusivo, ¿por qué deberías ir por lo menos una vez en tu vida de misiones? Hacer misión no es solamente ir a lugares a donde no se conoce la persona de Jesús, o aquellos lugares marginados o poco desarrollados. No, hacer misión no es solo eso. Hacer misión es ir al corazón del otro, hacer misión es contagiar una sonrisa, compartir un saludo, es compartir, escuchar a quien necesita ser escuchado y compartir nuestro consejo con quien lo pide. ¿De qué sirve ir hasta el fin del mundo anunciando el Evangelio si no sabemos siquiera el nombre de nuestro vecino? Todo bautizado debe hacer de su vida misma una misión, una constante acción evangelizadora y, por supuesto, siempre que sea posible, vivir una experiencia de misión en lugares donde no se conozca al Señor. Te invito a preguntarte en este día, ¿tu vida ya es evangelizadora? ¿Haces misión en tu familia, en tu comunidad, en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela, en tu parroquia? Recuerda que quien da en realidad recibe. Da de tu fe y ésta se aumentará. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.